su nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre glorioso y poderoso. ¿Estamos listos? Amén. Gloria a Dios, hermanos. Bueno, gloria a Dios. Hay tanto para hablar cuando uno está en Dios, en Cristo. El tiempo queda pequeñito. Amén. Así que vamos Gloria a a Dios, sí. aprovechar el tiempo al máximo. Inventario espiritual, por favor. Amén. Vamos a compartir la palabra y el sermón de esta noche lleva por título Inventario espiritual. We are going to talk about a special inventory, spiritual inventory. Todo buen comerciante Every seller o todo empresario or every business people o todo negocio en or general, every business in general, cada fin de año every year, se estila usually que debe hacer un inventario. they have to do an inventory. ¿Cuál es la finalidad de tener un inventario anual? What is the purpose to do that? Saber cuánto creció el negocio, To know how is growing the business, conocer los detalles, knowing the details, las deficiencias que pueden haber habido en el año que pasó, knowing the difficulties what happened, para hacer correcciones en el año que viene so we can correct the next year y tomar mejores decisiones and to take better en el decisions negocio in the business, o quizá en el trato con el or personal maybe in the how you treating the people, o con la clientela, or with the customers, o de desarrollar formatos actuales de marketing. or to do better plans about marketing De acuerdo al momento. according to the moment. Nosotros como hijos de Dios, We are the children of God. cada fin de año, Every year, por lo menos at least una vez al año, once a year, debemos hacer un inventario espiritual we have to do a spiritual inventory para saber to know cómo caminamos con el Señor how we are walking with the Lord el año que pasó, the last year, en cuántas cosas and how many things fuimos asertivos we were correct en nuestro caminar con Jesús in when we were walking with Jesus, y en cuántas cosas no, and how many things and we are not, para poder tomar so we can take actitudes correctivas este año que viene. better decision the Amén. next year, this year. Ahora, la pregunta que voy a decir es la siguiente, So now I'm going to ask you something. que se hace en muchos cristianos. ¿Por qué algunos cristianos no son bendecidos? Why some Christians they are not blessed? ¿Por qué algunos cristianos no son bendecidos? Why some Christians they are not blessed? Esa es una pregunta que muchos nos hacemos This is a question, and a lot of people they do that cuando iniciamos el caminar con Cristo. when we are starting to walk with Jesus. Entonces es necesario So it's necessary. que hagamos un inventario So espiritual we have to do a spiritual inventory para conocer to know razones y causas reasons and causes, que no nos han permitido so they don't allow us en algunas áreas de nuestra propia vida in some areas of our life ser bendecidos. to be blessed. Podríamos hablar del área de salud, We can talk about our health, relación con familia, esposos, hijos, relationship in the marriage, nuestras finanzas, our financial things, etcétera. etc. Podemos tomar puntos básicos So we can take these basics. para hacer un inventario. So we can Personal. do an inventory, ¿Cuán- personal inventory. ¿Cuánto he crecido hasta aquí? So I can see how long and how I was growing until now. Hace 12 meses atrás. 12 months before. ¿Dónde estuve yo Where are you espiritualmente? spiritually? ¿Y dónde estoy ahora? And where I am now El inventario espiritual in the spiritual me va a ayudar a entender inventory. My spiritual inventory is Las going to understand me causas the causes o razones or reasons de por qué that's why yo no he sido bendecido I was not blessed en alguna área de mi vida in espiritual. some areas of my spiritual Voy life. a decir algunos ejemplos. I'm going to give you some examples. Hay personas cristianas There are
some Christian people. que tienen falta de información, They don't have information. digamos en el área de la salud. We are to say like in the health. Entonces toman la enfermedad So how about the diseases? como parte del plan del Señor So they take the diseases like it's a plan of the Lord para pulir las asperezas to get those instincts o para poder tratar con mi orgullo. or to treat about ego. Es un ejemplo. It's an example. En Oseas 4, versículo 6, In Hosea 4:6, la palabra dice: the Bible said, mi pueblo fue destruido "My people was destroyed porque le faltó conocimiento. because they didn't have knowledge." Por cuanto That's why desechaste they take it out. el conocimiento, The knowledge, dice Dios, God said, yo te echaré del I sacerdocio. will take it out of, Y porque olvidaste la ley de tu Dios. because you forgot the law of the Lord. También dice Dios: yo me olvidaré de tus hijos. So God said, I will forget about your children. Entonces, este verso So this verse es bastante claro. is very clear. La información que debemos tener The information about we have respecto de la salud de nuestra about propia our vida health, about our own life, y la de nuestros seres queridos and about our family. es que Jesucristo, That's Jesus Christ, cuando fue a la cruz del Calvario, when he went to the cross, no solo vino para perdonar los pecados, he didn't come just to forgive our sins. sí vino para perdonar pecados, He came to forgive us, pero también but then also vino para llevar he take it out nuestras enfermedades our diseases en su propio cuerpo. in his own body. Así dice la Escritura. The Bible said Amén. that. Amen. Si queremos hablar de las finanzas, So if we want to talk about financial things, la Escritura dice que Jesús nos redimió the Bible said Jesus redeemed us de la maldición de la ley. about all the foolish Y parte of de the la law. maldición de la ley About the foolish of the law, era la pobreza, it was the poverty, como lo fue también la enfermedad. like the diseases too. Cuando Jesús fue a la cruz, When Jesus went to the cross, Él nos redimió, he redeemed es us decir, a nosotros, to us, su iglesia, his church, de toda maldición de la ley, about all the cursings, de la muerte about the death, y del pecado. and about the sin. Si alguien no tiene esta información adecuada en su mente o su corazón, And if anybody doesn't know about this, corre el riesgo, he has risk dice este verso, de ser destruido. the verse, and he can be destroyed. Porque recuerden que el enemigo Remember, the ha enemy, venido a matar y he came destruir. to steal, to kill, and to destroy. Jesús lo dijo así. But Jesus Él said, es, dijo Jesús, Jesus said, habló del enemigo, que él es padre de toda mentira. Jesus said, and the enemy is the father of all the lies. Y repito, el And I enemigo repeat, ha the venido enemy, a matar. He came y to destruir. steal and destroy. No solo viene a robar, sino He a doesn't matar come y just to destruir, steal. He comes que es lo más to extremo. kill and to destroy. Entonces, si alguien no tiene esta información, So if anybody doesn't know about this, corre el riesgo he's taking a risk de ser atropellado por el enemigo, about to be destroyed from the enemy. aún siendo iglesia de Cristo. Even if it is a church of Jesus. Tú dirías, ¿por qué? You say, why? Si Dios es bueno, If God is good. porque Dios Because God, en su bondad in His goodness, nos ha dado He doesn't do. suficiente información He does enough para information conocer to know cuál es el plan what is the plan para enviar a Jesús a la to cruz. send to Jesus to the cross. Insisto, no solo para perdonar pecados, It's not just to forgive our sino sins. para sanar enfermos It's to heal the diseases y para bendecir and to bless a personas to people de escasos recursos económicos. when they don't have financial things Entonces enough. las personas, cuando no tienen esta información, So when the people they don't have this information aceptan about la enfermedad, disease, la pobreza about y poverty, toda la mala racha and about all those bad things que el enemigo trae a sus vidas, the enemy brings to the people, pensando
They thinking que es el plan de Dios. and is the plan of God. Por eso pongo en este ejemplo, That's why I give you this falta de example. información. Is they don't know this knowledge. Nuestro texto dice así, repito, Oseas 4:6. The verse said this. Mi pueblo fue My destruido. people was Está destroyed hablando Dios, porque le faltó because they conocimiento. didn't have a knowledge. Por cuanto desechaste That's el why they conocimiento. take out the knowledge. Muchas veces nosotros A lot of times nos sentamos en la iglesia we are sitting in the y nos church conformamos con que Jesús perdonó nuestros pecados and we are very comfortable because Jesus forgive our sins y nos ha preparado una vida eterna en el cielo. and He prepared a eternal life in the heavens. Pero el diseño de Dios But God said es completo. it's complete. No solo darte vida eterna en el It's cielo, not just to give you eternal life. sino vida abundante It's aquí to en la give you tierra. abundantly here in the earth. Juan 10, verso 10, tu Biblia lo dice. John 10:10. Yo he venido. I came. Dijo Jesús, Jesus said, yo he venido I came para que tengan to give you vida life y vida en abundancia. and abundantly life. A veces las personas tienen mucha superstición, Sometimes the people have superstition, aún estando dentro de la iglesia. even and they are inside in the church. En 1 Timoteo 4, First versículo Timothy 8, 4:8. repito, 1 Timoteo 4, First versículo Timothy 8, 4:8. dice la escritura, desecha The Bible says, toda fábula de vieja. say take care of all the past things. Cuando uno viene del mundo, When we come from the world, trae supersticiones en el corazón y en la sometimes mente, people they bring superstitions cosas in their mind, equivocadas wrong things, que el mundo nos enseñó. and the world teach Y them. cuando uno viene a la iglesia, When you come to the church, tiene que despojarse you have to take care of de todos esos about all pensamientos the bad things de in cultura your mind, tradicional culture, bad para poder establecer traditional culture. la palabra So de Dios you can have this word en nuestra mente. from the Bible y en in nuestro our corazón. mind, in our heart, Lo dice la carta a los hebreos. and say in Así que Hebrew. es importante So it's very important cuando nosotros hacemos un inventario espiritual, when we do a spiritual saber inventory dónde estuvo nuestra deficiencia to know where is our difficulty, para no ser bendecidos So- este año why we were not blessed en cualquier área de nuestra vida. in any area of our life. Repito, puede haber una mala información, I repeat, maybe it's a bad puede information, haber superstición and maybe it's a superstition, o puede haber una información mala. or maybe it can be a bad Porque una information. cosa es falta de información Because it's one thing is when you don't y know, una cosa es about- tener una mala información. and another thing que no is es lo mismo. a bad information. Repito, una cosa es no tener ninguna información One thing is y una when cosa you es, don't have information. y una cosa es tener una información mala, And another thing is when you have bad information. distorsionada, It's a different, incorrecta. incorrect. En 2 de Juan, Second John, en el capítulo 1, en el Chapter versículo 9, chapter 1 and verse 9. 2 de Juan, capítulo 1, versículo 9 hacia el 11, 9 to 11. dice la escritura que cualquiera Anybody, que no persevere en la doctrina de anybody Cristo no doesn't tiene a Dios. persevere in the law of the Christ, they Y don't el- have Y el, God. y el que persevere en la doctrina And de whoever Cristo, persevere in the ese tiene al in the Padre doctrine y tiene of al Christ, Hijo. that one has the Father and has the Son. El escritor nos está insistiendo en que They nosotros say, no debemos extraviarnos de la doctrina de Cristo. we don't have to get out of the law of God. Esta carta, This was, escrita por el anciano Juan, it es- was written by John. es muy enfática It's very clear. y muy puntual. It's very punctual. Si tú sigues leyendo And if you esta epístola, if you continue reading this, dice this el verse, escritor, dice, tengo muchas cosas que decirles, the written said, Pero I no- had to tell you a lot of things, no quiero escribirlas, but I don't want to write quiero it. hacerlo cara a cara I want to do it para face que to face. nuestro gozo sea cumplido. So our joy has to be. ¿Entiende? Do you understand? Amén. Amen.
Es importante que nosotros entendamos It's very important, and we have to understand. que a veces también la tradición cultural Sometimes our culture, religiosa religion, nos ha hecho pensar diferente. we think different. En Marcos 7, versículo 9, Marcos 7, 5:7. versículo 9, Mark 5:9, el Señor Jesús Jesus. dijo estas palabras: ustedes aman más las tradiciones de sus padres Jesus said, que la misma palabra de Dios. Han invalidado los mandamientos de Dios por Jesus- guardar vuestra tradición. Jesus said, you love more the traditions than these words, because you are doing the tradition things. You are not doing my words. También puede ser otra causa, la incredulidad. Another thing is when you don't believe. En Hebreos 4, versículo 2, Hebrews 4:2 dice que la palabra de la buena nueva said, in the word of the good news, les ha sido dado a ellos, they give you to them, pero no les sirvió de nada but they didn't get it por no ir acompañada because they was not accompanied de fe with faith en los que la escucharon. in whoever listening. Tú puedes ver un cristiano You can see a Christian que people. tiene mucho tiempo en la iglesia They come a lot of time Y- and for a long time into the church y no es bendecido. and is not blessed. Y tú puedes pensar, ¿por qué? And you say, why? La escritura dice, puede haber oído la palabra muchas veces, Maybe he was listening the word of God a lot of times, pero nunca la creyó. but he didn't believe it. Dice el texto, no le sirvió de nada. He didn't get it. O sea, el problema no está en Dios, The problem is not with God. sino en la persona que lo escuchó, The problem is with the person who didn't listen. que no ejerció su fe, He didn't get faith. su confianza en el Señor He didn't trust in the Lord y en su palabra. and in His word. Amén. Amen. Cuando nosotros hacemos un inventario espiritual, When we do a spiritual inventory, podemos darnos cuenta dónde estuvo nuestra deficiencia. we can see where was our problem. Puede también que nosotros tengamos resentimiento Maybe we had something in our heart o rencores en el corazón escondidos. or something vengeance in our heart. Y en Mateo 6, versículo 15, Matthew 6, el Señor Jesucristo Jesus Christ, enseñó el Padre Nuestro. He teaches the Y al Father, concluir, and that is, hizo este comentario: He said that si ustedes no perdonan if you don't forgive a vuestros ofensores, to the enemy, ¿cómo desean que mi Padre los perdone a how can vosotros you wait? How can you expect vuestras the God, my Father, to forgive you? ofensas? ¿Cómo Your pretenden? sins. How can you pretend it? Amén. Amen. Entonces es necesario, diga. So it's necessary. Vamos, say, dígalo, es necesario say, it's hacer un necessary inventario espiritual to do a spiritual con la people ayuda del Espíritu Santo with the help of the Holy y a la Spirit luz and de la the santa light palabra of de the Dios. Holy Word of God. La Biblia también habla del orgullo The Bible said como un estorbo about the ego para ser bendecido. to be blessed. En Proverbio 21, In Proverbs 21, versículo 4, verses 4, dice la Escritura the Bible que says hay miradas altivas, corazones orgullosos there is a y pensamientos impíos people, and they have an ego, they have anger, que son pecado. and they are sins. Altivez de ojos, dice la Escritura, Their eyes, y orgullo de corazón they have anger. y pensamientos They are impíos, altivos. o sea, sin piedad. Dice que son pecado. They have a cursings in Entonces their las life. personas no ven el corazón, So the people, they don't see their heart. no pueden ver el interior de las personas, They don't see inside in their heart. pero ellos pueden ver la parte exterior de las But they personas can see outside of the y people. pueden acusar a Dios por la mala racha And they can tell to que el God, hermano to blame God o la hermana or to the está sister experimentando. or the brother. Entonces digan, no es culpa de Dios, It's not the blame from God. necesitamos, diga, We need hacer un inventario to do a espiritual. spiritual inventory por lo menos una vez al año. at least once a year.
Por lo menos, diga, por lo menos. At least. Una vez al año. Once a year. En Proverbios 11:24 se habla acerca de aquellos In Proverbs 11:24, que guardan más de lo debido they were vienen a pobreza. more than they have to, and they become poor. Estamos por hablar de las finanzas también. So we are going to talk Hay about personas que financial son things. prosperadas, bendecidas en Some la people, iglesia, they are very blessed in the church, pero hay personas que no. but some people they are not. En Malaquías 3:10 In Malachias 3:10 dice que said that Dios dice, probadme. God said, ¿Por qué dice try probadme? me. Why he said that? Porque Dios conoce el corazón del hombre. Because God knows the heart of the man. Y este es en el área en el que el enemigo más ataca a la iglesia, The enemy attacked you en las finanzas. in the financial things. Muchas personas no están aquí A lot of people, they are not here porque tienen que trabajar because they have to work. un tiempo, 2 tiempos, 3 One tiempos, time, 2 times, or 3 hacer times. diferentes labores They had to do different things. para ser solventados, So they have to make money porque todavía no entienden because they don't understand qué es depender de la fuente what inagotable is to depend of God, que es Dios. who is our Lord. Entonces hay personas, So some people, dice, que guardan más de lo debido y they want more than they vienen have a to, pobreza. and they become poor. Es decir, no solo le roban al Señor, So they don't steal just to the Lord, sino puede que estén prohibiendo o no permitiendo they don't allow disfrutar to enjoy la vida life de su propia familia and even of their own life, por, their family. por cuestión de, ¿cómo se dice? Puño duro, Because they are selfish. They tacaño. are, Bueno, yo no quiero decir tacaño, pero es la palabra. Entonces, hay personas que no tienen ese espíritu generoso para compartir. some people, they are not happy giver. La palabra dice They don't want to share. que bendito es dar The word of God said it's better to give antes que recibir. instead to receive. Dios amó God loves. y por eso dio a su That's hijo. why he El que ama, gave da. to the only son. Amén. That's why whoever loves, give. Pero a veces amamos con la boca. But sometimes we love Dice just Santiago, with our no mouth. améis de lengua, James said, don't love just with your mouth sino en hecho y en verdad. and do it with your acts. Amén. Amen. Hay otro ejemplo que quiero traer. There is another example. Pecados camuflados Another sin, o escondidos. hiding sins. Proverbios 28, versículo 13. Proverbs 20, Proverbios 28, versículo 13. Proverbs 28:13. Dice la palabra The word said, que aquel que confiesa sus pecados, whoever says their sins dice, y se aparta de ellos, and they get out of that, they are part from them, es prosperado. they will be prosper. Pero hay pecados que están encubiertos, But some people, they que, no los, cover their que nadie sins. lo sabe, Nobody knows, solamente Dios. just God. Pero esos pecados estorban tu bendición. But those sins, you are not blessed because you hiding those La sins. palabra es clara, dice, mas aquel que confiesa y se aparta, The word is clear. Whoever is alcanza confess misericordia. their sins, they can have mercy. Dice, el que los encubre Whoever hiding, no prosperará, they won't be prosper. dice la escritura. The Bible Amén. says that. Amen. Entonces alguien puede venir a la iglesia, So anybody can come to the church, pero esconde pecados but they're hiding sins. que nadie lo sabe, solo Dios. Nobody knows, just God. Digamos, le gusta ver pornografía, Some people, they like to watch porn, un ejemplo, for example, o escuchar música secular, or they like to listen the word of the o music ir from the world, o ir a lugares or que to go to no places agradan a Dios. and they don't Es please decir, God. un casino, un ejemplo, For example, o lugares que those places they Dios play games. no se agrada. God doesn't Entonces, please. uno puede tener un pecado escondido que nadie lo sabe, So we can have a pero hiding Dios sí lo sabe. sin,
The people don't know, but God knows. Y el creyente le pregunta a los demás hermanos So the believer asks them, o al pastor: or to the pastor, pastor, ¿por qué Dios no me bendice? oh pastor, why God doesn't bless ¿Qué me? pasa con Dios? What happened with God? Se ha olvidado de mí. He forgot about Ya me. no me escucha. He doesn't listen to me. Dios está viejito, está what cansado. happened? God is what happened with God. Hay pecados escondidos There is hidden que tenemos que sin. confesar. We had to confess. Puede haber rencores escondidos, Maybe there's resentimientos something in our escondidos, heart, in our heart, y nosotros no lo queremos soltar. and we don't want to say. Hay celos. They are jealous. En 1 Corintios 3, verso 3, 1 Corinthians, habla que tenemos que desechar los celos. 1 Corinthians 3:3. 3:3. Los We have to celos take out the son un jealous. pecado, Jealous una obra de la carne. is a sin. En Gálatas 5:20 habla de las obras de la carne In Galatians 5:20, y hay una lista muy amplia. Gálatas 5:20. Hay una lista muy amplia there is a list, a very list, de las very big, obras de la carne. from the sins. Y nosotros, si no hacemos un inventario espiritual, If we don't do a spiritual inventory, nunca vamos a conocer we won't never know las razones the reasons o causas or causes de nuestras desdichas, of our ya sea cursings. enfermedades, Maybe diseases, mala racha financiera, bad financial things, infelicidad matrimonial unhappiness in their marriages, o rebelión de los hijos, or rebellion from their children, etcétera. etc. Entonces no acusemos a Dios So we don't have to blame God porque no nos va bien en la vida. because it's not going. Más bien everything. hagamos un inventario espiritual. So we have to do a spiritual Cada inventory. uno de nosotros Everyone para here, saber we have to do that to know. en qué área So in what area hay que hacer correcciones we have to do correction en nuestro corazón, in our heart, en nuestra conducta, in our en action, nuestra forma de conducirnos, in our plans, de tratar a los demás. to treat others. Efesios 4, verso 31 Ephesians 4:35. habla de la ira, They talking about anger, la gritería, la maledicencia. about fighting. ¿Qué quiere decir la maledicencia? Hablar mal de The people, alguien. they talk bad O about no solo somebody. está hablando de hablar groserías, sino hablar mal When de they los talk- hermanos, de they los talk prójimos, bad, cursings about de los parientes, the family, in del the church, pastor. about the pastor. Entonces la palabra dice, So the word Efesios of God said, Ephesians 4:31, 4:31. dice que tenemos que desechar toda We amargura, had to toda take out ira, all the cursings toda from our maledicencia, heart. toda We gritería. had to take out all the fightings, angers, ¿Por qué, hermanos? blamers, Porque Dios es santo because God is holy. y Él ha hecho habitar su espíritu en usted. So God put His heart, His spirit in Y our Dios spirit. no está aquí solamente. God is not here, just here. Por ese motivo, That's why. yo discrepo That's why. en decir que esta es la casa de Dios. This is the house of God. Usted es la casa de Dios. You Yo are the soy house. la casa de Dios. You are the house La escritura lo dice así: no ignoréis of God. Say, que vuestros cuerpos sois templo del Espíritu Santo. we are the temple Amén. of God. Porque es fácil decirle a la gente: Because it's easy to say to the people, esta es la casa de Dios, this is the house of como God. lo hace la iglesia tradicional. Like the religiosa. traditional church. Usted sabe de qué estoy hablando. Entonces, cuando vengo a la iglesia, pongo una actitud diferente de mi casa o en la So, calle. when I come here, I had different attitude from the house to here. Porque estoy pensando, Dios está aquí, Because I'm thinking God is here. pero en mi casa no está. And I think in my En la house calle no está Dios. is not. In the street, En mi, God is not. en mi trabajo tampoco no está In Dios. my work, God is not.
tengo una mala información, I had me- bad information, o me falta una adecuada información. or I need a really Amén. good Amén. knowledge. Sí, Amen. nosotros estamos habituados a oír eso. We listen that. Esta es la casa de Dios. This is No. the house of the God. Esta es la casa de los santos. This is the house of holies. Y ustedes son la casa de Dios. You are the house of God. Dios no habita God doesn't en templos live hechos por manos humanas, in dice the la escritura, temple for the people. sino en los corazones, He is in our hearts. hecho con las manos de Dios. He is made with the A hands of God. Esteban le costó la vida Esteban, he died por decir esto que le estoy to diciendo a say usted. that. Lo mataron a pedradas He was killed. los religiosos, The religion, los sumos sacerdotes, the los representantes de la religión judía. all those people, they Por eso killed cuando him. tú dices, yo soy la casa de Dios, That's why when you say, "I'm the house of God," tú eres consciente you are conscious, que Dios vive dentro de ti and God is inside in you. 24 horas de cada día. 24 hours. Tú estás en la ducha, You are taking la cocina, shower, in the kitchen, en la sala, in the living room, en el trabajo, in the work, en la vía pública, in the street, viajando, traveling, en el avión, en el in auto, in the en la plane, motocicleta, in the en motorcycle. la patineta. Every- Dios vive dentro de ti. God is living inside Tú you. estás en el gimnasio, You are in the en la gym, universidad, in the university, en el mercado. in the supermarket. Ahí está Dios dentro There de is ti. God. There is God inside you and with you. Él no entra y sale He's not just going in out como un visitador médico. like Él vino visitor. a vivir dentro de ti He came to live con maletas y inside you. todo. He came. Tú eres su habitación, You are the house su of casa, God. You are the su house templo. of God. You are his temple. desde lo más íntimo From the eating hasta lo más sagrado, until the most su casa, holy. His su house. templo His y su temple. habitación. His more. ¿Me entendió? Do you Gloria a understand? Dios. No desalojemos a Dios We don't have to take care of de God nuestro corazón. from our heart. No seamos desleales con el Señor. We don't have to be unfaithful. En otras palabras, Other words, no pongan una cara de santos aquí don't put a holy face here y diferente en la casa. and then different in the house. Amén. Amen. Gloria a Dios. Glory to God. Sea como usted es donde vaya. Be natural. Sea original. Be honest. No importa be lo que la original. religión diga. Doesn't matter whatever say Es the mejor religion. ser original. It's better to be honest. Jesús no cambiaba de túnica para hablar de Dios. Jesus didn't change. O se ponía his corbata para clothes, hablar de Dios. or he wants to be with the tie Nunca to talk cambiaba about his de daddy. ropa para hablar de Dios. He never changed his clothes to talk No about importaba el lugar. his father. He didn't Jesús care about the place. siempre hablaba del amor de su Padre. Jesus always talked about the love of his father. En cualquier lugar, Any place. Él era original. He was natural. No impostaba una imagen falsa, He was natural. como el mundo secular nos enseña. He was Somos natural. la iglesia de Cristo. We are the church of Tenemos God que ser diferentes We have to be a la different. religión oficial. to the religion. Ellos tienen sus reglas, They have Humanas. their rules. Humans. pero nosotros tenemos la we palabra de have Dios. the word of God. Es decir, a Cristo en el corazón. We have Christ in our heart. Como decía mi abuela, la túnica no hace al monje. His grandmother said, Sus the acciones, clothes doesn't make you. su vida. It's your actions. It's Como your dijo el life. maestro, tu testimonio, It's your testimony. tus frutos It's your the fruits. hablan mejor It's your fruits. que tu ropa. They speak more than your mouth. ¿Cuánto quiere decir amén? How many people Gloria al they want Señor. to say amen? En Glory to Santiago 4, verso 3, God. In James 4:3, otro ejemplo, another example, dice así, say this. muchos piden, A lot of people pero say, no reciben. a lot of people they porque want, piden mal. they don't receive because they don't know how can they ask Para gastar to waste en sus propios deleites in their own things, egoístas. spending in Es- their own things, No es, selfishness. no es culpa de Dios It's not, you don't have to que no blame me ha God bendecido este año. because God didn't bless me this year. Si hago un inventario espiritual, If I do a me daré spiritual cuenta inventory, I will see it. qué motivación
What motivation hay en mi corazón there is in my heart cuando yo le pido a Dios when I que ask me bendiga? God to bless me? ¿Entiende? Do you understand? Por eso dice la escritura, muchos piden pero no reciben porque piden mal. There is, in the word of God said a lot of people Amén. ask, but they Para don't receive gastar en sus propios because deleites. they spending in their own No, things. no están pensando en la obra del Señor, They don't think ni about siquiera en God. su propia familia, They don't think about sino their own en family. ellos mismos. They think about their own. Gloria a Dios. Glory to God. En Hebreos 10:25 Hebrews no, tenemos 10:25. otro ejemplo. Hebreos 10:25 10:25, we have another example. dice, por ejemplo, For example, no dejar de congregarse, we don't have to como algunos tienen por come to costumbre, the church because some people they have like sino más bien custom. exhortándonos, We have to animate tanto más a lot cuando vemos when we see it. que aquel día se acerca, Yeah, the day is coming. el segundo retorno de Cristo a la tierra. The second return to En Jesus otras Christ palabras, to the earth. Entonces Other muchas personas world. So a lot of people dejan de congregarse, they don't come to the church. no alimentan su fe, They don't feed their faith. no tienen el pan de la vida, They don't have the bread no of the tienen life. el agua de la vida, They don't have the lamp of the life. descuidan su nutrición espiritual. They don't take care of the spiritual. Y como un mal deportista, And like a bad, hacen deporte, they do a lot of things. derroche de energías, They just wasted their energy, pero comen chatarra, but they eat like bad food. lo que llaman los Junk. comida basura o Yeah. comida tóxica, dañina. Junk food. ¿Cómo pretenden ser buenos deportistas How can they pretend to be good si no comen if adecuadamente? they don't eat Una correct comida equilibrada, the food? una comida limpia, Balance, a really good food, dietética, really adecuada para he- nutrir, to No- healthy food to be no solo para subir de healthy, peso not just o para to gain mantenimiento, weight. es decir, para sobrevivir. No. It's not like that. Entonces, nosotros como hijos del Señor necesitamos So we need as the children of God, entender que Jesús dijo que no solo de pan vivirá el hombre, we have to understand to say sino de cada palabra we don't depend of the food. que sale de la boca de nuestro We Dios. depend of the word of God. Si yo dejo de congregarme, And if I don't come to the church, no voy a nutrir mi espíritu. I won't feed my spirit. El más mínimo tentación pequeña And then any temptation, me tumba I can fall down porque no estoy nutrido because I didn't feed my espiritualmente. spirit. I didn't feed No estoy my congregando, I'm not coming no to estoy the church. recibiendo la palabra viva de I Dios. don't receive the word of God. ¿Cuántos dicen amén? Es importante It's very important congregarse. to come to the church. Amén. Amen. Si hago un inventario espiritual, And if I do a spiritual, voy a entender por dónde está mi deficiencia. I'm going to see what is my problem. Porque este año no he sido tan bendecido como dice la escritura. Why I was not blessed like the word of God said. Otro ejemplo, Another example. Juan 5:39. John 5:39. Juan 5:39. John 5:39. Jesús dijo, Jesus said, escudriñad you have to las listen escrituras the word of God. si pensáis And if you que en think, ellas tenéis la vida and if eterna, you have it, the eternal life, porque ellas dan testimonio de mí. because they give the testimony. Yo quiero of me. conocer a Jesús, I want to know Jesus, pero no escudriño la escritura. but I don't read the Bible. Paso horas de horas frente al televisor So I am watching many O al hours computador. on the TV, on the computer, o al celular on the cell phone, o al tablet. or the table. Entonces, ¿cómo alimento mi fe? So how can I feed No my congrego, faith? I don't come to the church. no escudriño la escritura, I don't read the Bible, pero quiero ser bendecido, but I want to be blessed. quiero estar sano, I want to be healthy. quiero ser I prosperado, want to be prosperous. quiero ser usado por Dios. I want to be used for ¿Usted God. cree que Dios es miope? Do you think and God doesn't see it? ¿O que no se da cuenta lo que estamos Or haciendo? He doesn't know what we are doing? ¿Cuántos quieren decir amén? How many say amen? Dios no es miope, Dios no está viejito, God- Dios no es tonto, God is watching us. Dios es omnisapiente.
God Lo is sabe todo. omniscient. Lo conoce todo. He knows everything. Pero Él, porque nos ama, He loves us. nos recibe He receives us con amor with love y compasión. and with compassion. Pero no para quedarnos ahí, But not just to be there. siendo enanos crónicos, espiritualmente Yes. hablando. Amén. To be there. Él quiere que crezcamos He wants to see us growing a la estatura de un varón perfecto, so we can be perfect. Cristo Jesús. Jesus Christ. Pero si no alimento mi fe, But if I don't no alimento feed mi my hombre faith, interior if I don't con feed el pan my de la vida interior eterna, with the bread of life, difícilmente it will be podré difficult crecer to grow como Dios dice, like God said, a la estatura de Cristo. to be like Him. Amén. Amen. Gloria a Dios. Glory to God. Gloria a Dios. Dale más fuerte, si se lo va a dar, son para Él. Clap to the Lord. Son para Cristo. It's for Jesus Christ. Gloria a Dios. Glory to God. En el Salmo capítulo 1 Psalm number 1. se habla de meditar They say día y noche we had to meditate y day and deleitarnos night, and we had to delight en ello. in that. Dice, bienaventurado It's a bless el varón, the man, incluye la dama. even Bienaventurado the woman. Bless todo aquel everybody que medita en la palabra who meditate in the word of día God y noche. day and night. Será como un árbol And it plantado will be like very junto a plant corrientes de agua to the viva. river in the water. Su hoja no cae And the y da su leaf, fruto they en su won't tiempo. feel it down. ¿Cuánto Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de pastos delicados me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Por amor de su nombre, por amor de su nombre. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de pastos delicados me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Por amor de su nombre, por amor de su nombre.
porque tú estarás